Sabes exactamente lo que te está frenando. Lo viste en el vídeo anterior, y aún así, sigues haciendo lo mismo. Sigues posponiendo. Sigues evitando. Sigues esperando sentirte con ganas, pero las ganas no llegan. Y no van a llegar, porque el problema nunca fue la motivación. El problema es que dependes de ella. Te han hecho creer que necesitas sentirte listo, que necesitas energía, que necesitas ese momento perfecto. Pero eso no existe. La motivación es inestable. Va y viene. Y si dependes de ella, vas a seguir igual dentro de un año. La gente que avanza no es mejor que tú. No tiene más ganas, no tiene más energía, no tiene más tiempo. De hecho, muchas veces tiene menos de todo eso. La diferencia no está ahí. Y esto es incómodo de aceptar porque significa que no es cuestión de suerte, ni de talento, ni de circunstancias especiales. Es algo mucho más simple y mucho más difícil de asumir. Es que actúan. Actúan cuando están cansados, cuando no tienen ganas, cuando no les apetece y cuando todo dentro de ellos les dice que lo dejen para otro día. Mientras tanto, tú esperas. Esperas sentirte preparado, esperas tener energía, esperas ese momento en el que todo encaje y te resulte más fácil empezar. Pero ese momento no llega. Y no llega porque no existe. Cuanto más esperas, más refuerzas el hábito de no hacer. Más acostumbras a tu mente a posponer, a evitar, a buscar lo cómodo. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que siempre empieza, pero nunca sostiene. Y eso pesa. Porque sabes que podrías estar en otro punto. Sabes que podrías haber avanzado mucho más. Pero sigues en el mismo sitio, con las mismas excusas y los mismos patrones. No porque no sepas qué hacer, sino porque no lo haces cuando no te apetece. Y ahí está el cambio que no estás haciendo. Sigues esperando sentirte diferente antes de actuar, cuando en realidad es al revés. Primero actúas aunque no tengas ganas, y después, poco a poco, cambia cómo te sientes. Pero hasta que no rompas ese orden, todo va a seguir igual. Y eso es lo que nadie quiere decirte tan claro. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo. Y eso es lo que más te cuesta aceptar. Porque sigues pensando que primero tienes que sentirte preparado, motivado, con claridad, y luego actuar. Pero ese orden no existe en la vida real. La acción no viene después de sentirte bien. La acción es lo que te saca de donde estás, y sí, va a ser incómodo, va a ser torpe, va a ser lento. No vas a tener ganas, no vas a sentirte seguro, y aún así, ese es el punto. Porque cada vez que actúas sin ganas, rompes el patrón que llevas repitiendo durante años. Cada vez que haces algo aunque no te apetezca, le estás demostrando a tu mente que ya no manda como antes, y ahí empieza el cambio real. No cuando te sientes motivado, no cuando todo encaja, no cuando tienes el día perfecto. Empieza cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, en un día normal, con 0 ganas y 1000 excusas. Ese es el momento que lo cambia todo. Porque el problema nunca fue que no supieras qué hacer. El problema es que no lo haces cuando no te apetece. Y ahí es donde la mayoría se queda atrapada. Deja de confiar en tu fuerza de voluntad, porque no es fiable. Unos días tendrás energía, otros no. Unos días estarás motivado, otros no. Y si todo depende de cómo te sientes, tu progreso también va a ser inestable. Por eso necesitas sistemas, no impulsos. Un sistema es algo que haces sin tener que pensarlo demasiado. Algo que ya está decidido de antemano. No negocias, no dudas, no te preguntas si te apetece o no. Simplemente lo haces. Por ejemplo, no es lo mismo decir, hoy debería hacer esto, que tener una hora fija, un lugar concreto y una acción clara que repites cada día. Ahí ya no hay decisión. Y cuando eliminas la decisión, eliminas gran parte de la resistencia. Porque la mayoría de las veces no fallas por falta de capacidad.
Fallas porque dejas todo en manos del momento. Y el momento siempre gana. Si tienes que decidir cada día si haces algo o no, estás perdido. Porque tu mente siempre va a buscar la opción más cómoda. Pero si reduces las decisiones, si preparas tu entorno, si haces que empezar sea fácil, entonces ya no dependes de cómo te sientes, dependes de lo que has construido. Y eso es lo que marca la diferencia entre alguien que avanza y alguien que siempre empieza de cero. No es fuerza de voluntad, es estructura. No es motivación, es repetición. Y cuanto más simple sea tu sistema, más difícil será que falles. El error que cometes es intentar cambiarlo todo de golpe. Te marcas objetivos grandes, te vienes arriba durante un momento y luego te bloqueas. Porque es demasiado. Tu mente lo ve como algo pesado, difícil, incómodo, y lo evita. Por eso necesitas empezar mucho más pequeño de lo que crees. Ridículamente pequeño. Tan pequeño que no tengas excusa para no hacerlo. 5 minutos. Una acción. Un paso. Nada más. Porque no se trata de hacer mucho un día. Se trata de hacerlo todos los días. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Cuando reduces la acción al mínimo, eliminas la fricción. Ya no necesitas motivación, no necesitas energía extra. Solo necesitas empezar. Y una vez empiezas, algo cambia. Porque lo difícil no es hacerlo, lo difícil es arrancar. Y cuando repites eso cada día, aunque sea poco, empiezas a construir algo que antes no tenías. Consistencia. Y la consistencia siempre gana. Siempre. No gana el más motivado. No gana el que empieza más fuerte. Gana el que no se detiene. El que hace lo mínimo incluso en los días malos. Porque esos días son los que realmente cuentan. Ahí es donde la mayoría falla. Y ahí es donde tú puedes empezar a diferenciarte. La disciplina no es lo que te han vendido. No es hacer cosas extremas, no es sufrir constantemente, no es vivir en modo perfecto. La disciplina real es mucho más simple y mucho más incómoda. Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer, especialmente cuando no te apetece, cuando estás cansado, cuando has tenido un mal día, cuando podrías buscar cualquier excusa. Ahí es donde se define todo, porque cualquiera puede actuar cuando está motivado, pero casi nadie actúa cuando no lo está. Y ese es el punto que separa a los que avanzan de los que se quedan igual. No necesitas ser perfecto, no necesitas hacerlo todo bien, necesitas ser alguien que cumple incluso en días normales, días sin energía, días sin ganas, porque la vida no son momentos épicos, son días normales, repetidos una y otra vez. Y si en esos días haces lo que tienes que hacer, aunque sea poco, estás cambiando tu dirección. Estás construyendo una versión de ti que ya no depende de cómo se siente. Y cuando llegas a ese punto, ya no vuelves atrás, porque dejas de negociar contigo mismo y empiezas a cumplirte. Ahora mismo estás en un punto donde puedes seguir igual o empezar a cambiar, pero no mañana, no cuando tengas ganas, no cuando todo sea perfecto. Ahora. Después de este vídeo tienes dos opciones. Cerrarlo y seguir como siempre, o levantarte y hacer algo aunque sea pequeño. Porque ahí empieza todo.